Bueno, en las dos clases pasadas estábamos hablando sobre si no hay personas buenas, porque habíamos concluido que históricamente, psicológicamente y a base de los testimonios de las personas que sufrieron maltrato por ejemplo, en Auschwitz o en gulags soviéticos, estas mismas personas que sufrieron abusos dijeron que es muy probable que ellos mismos hubieran sido aquellos que propician el maltrato, que ellos no eran muy diferentes a las personas que dan estos maltratos, estos sufrimientos. Entonces, concluimos que hay personas malas, todos son malos. Y obviamente hubieron objeciones, hay objeciones de qué pasa con mi abuelita, qué pasa con Gandhi, y la contestamos. Y de nuevo volvimos a la conclusión que todos eran malos. Y hasta el mismo Jesús dijo que nadie merece que la muerte. Y en casos de tremendo sufrimiento, estos sucesos lo que más impulsan es al arrepentimiento. Si quieren van a clases pasadas, eso ya lo explicamos detalladamente. Una clase, bueno, normalmente el contenido de la clase dura 30 minutos, con otros 30 minutos de preguntas. Y ya para terminar el resumen, queda como esa espinita de que está difícil promover este mensaje de que nadie merece menos que la muerte. Hablamos de eso en la clase pasada y di 12 razones o 12 formas de por qué es importante saber sobre la pecaminosidad humana. Y con ello terminamos la clase pasada y hoy vamos a una pregunta importante sobre el destino de los no evangelizados. Una de las quejas más comunes de los escépticos, así como una de las preocupaciones más comunes de los cristianos, tiene que ver con el destino de los no evangelizados. Si la salvación está disponible solo respondiendo al evangelio, ¿qué pasa con el destino de aquellos que nunca lo han escuchado? Como dijo el ateo Michael Martin, dice así: supongamos que el cielo es una recompensa por creer, por ejemplo, en Jesús como Salvador. Millones de personas, sin ser su culpa, nunca han oído hablar de Jesús, o al menos no han estado expuestas a las escrituras. El hecho de que estas personas no crean no es motivo de castigo por falta de recompensa. De manera similar, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, escribe lo siguiente: aquella otra cosa que solía desconcertarme. No es terriblemente injusto que esta nueva vida se limite a personas que han oído hablar de Cristo y han podido creer en Él. De hecho, los cristianos históricamente han sostenido que la salvación solo está disponible a través de una fe consciente y explícita en Jesucristo. Esta es la perspectiva mayoritaria de los académicos evangelios y está respaldada por la lectura más natural y no forzada de la Biblia. Por ejemplo, vamos a leer estos versículos en pantalla. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Romanos 10:9-10 dice que si confiesas con tu boca Jesús por Señor, crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y Hechos 4:2 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿qué decimos acerca de las muchas personas que nunca escucharon las noticias salvadoras acerca de Jesús? Entonces, en esta primera parte de esta clase vamos a decir unas cuantas, creo que son 2 o 3. Y ya la próxima semana vamos a completar la respuesta. Son varias categorías de respuesta de ello. Lo primero que vamos a decir a esa objeción es que el evangelio se ha infundido. Necesitamos aclarar un error fundamental. Los escépticos a menudo denuncian al cristianismo como una religión principalmente occidental para hombres y blancos, pero eso está totalmente incorrecto. Como ha observado Paul Marshall, y cito aquí: la mayoría de los cristianos no son blancos. El cristianismo no es de origen europeo. El cristianismo estuvo en África antes que Europa, en India antes que Inglaterra, en China antes que América. 3/4 partes de los cristianos del mundo viven en el tercer mundo. Así que viva el tercer mundo, papá. Viva.
Así que el cristianismo tiene origen en Oriente Medio y en todo el mundo. Y hay más mujeres cristianas que hombres. De hecho, en mi iglesia es casi que así, hay más mujeres que hombres. Lastimosamente, ojalá sea más equilibrado. Marshall también señala que más personas asistieron a los servicios cristianos en China el domingo pasado que los que asistieron a los servicios cristianos en toda Europa Occidental junta. Y dice que lo mismo ocurre con Nigeria y probablemente con India, Brasil, incluso el país musulmán más grande del mundo, que es Indonesia. En Pentecostés, partos, medos, elamitas, mesopotámicos, egipcios, libios, romanos, asiáticos y, como dice Hechos 2 de 9 al 11, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes escucharon el evangelio. La tradición dice que el apóstol Tomás trajo el cristianismo a la India en el año 52 después de Cristo. Ahí están las fuentes. Hay lápidas cristianas en China fechadas a más tardar del año 86 después de Cristo. Los etíopes consideran al eunuco etíope mencionado en Hechos 8 como el fundador del cristianismo en su país. Y Pablo llevó personalmente el evangelio a Grecia, lo que es hoy Turquía, y luego a Roma, que era el centro del mundo civilizado en su época. A partir de ahí, el evangelio se extendió por todo el imperio y más allá. De hecho, si ven, ya normalmente después de que Roma haya conquistó a los judíos ahí en Jerusalén, luego esos mismos romanos se volvieron cristianos. Es como, vencemos. Pero bueno. Así que hoy, por supuesto, el evangelio se ha extendido por todo el mundo e incluso los musulmanes de muchos países ya conocen gran parte del evangelio. Por ejemplo, el Corán enseña que Jesús nació de una virgen, ahí está el sura, que Jesús llevó una vida sin pecado y que Jesús sanó a los enfermos y resucitó a los muertos. Por cierto, el Corán no enseña que Mahoma nació de una virgen, ni llevó una vida sin pecado, ni sanó a los enfermos, ni resucitó a los muertos. Aunque el Corán enseña que Jesús no fue crucificado. Observe entonces que la negación de su crucifixión en ese sura hace reconocer que los cristianos creen que Jesús fue crucificado. Además, aunque los musulmanes lo niegan, la inmensa mayoría de ellos saben que los cristianos creen que Jesús resucitó entre los muertos. O sea, en otras palabras, saben que lo que sostienen los cristianos son los principales eventos de la historia de la vida de Jesús. El hecho de que los musulmanes nieguen los elementos más importantes del evangelio, su muerte en la cruz y su resurrección de los muertos, hace reconocer que ellos conocen lo que proclaman los cristianos. Así que, en resumen, el evangelio básico se ha extendido por gran parte del mundo. Ok, entonces lo siguiente que vamos a decir a la objeción es que la palabra es suprimida. Que más grupos de personas no sean cristianos en todo el mundo no se debe a que el evangelio no haya llegado a esos grupos de personas. Al contrario, como dice Romanos, que está en pantalla, que con su injusticia ellos restringen la verdad. Por ejemplo, en 1900, Turquía era aproximadamente un 30% de cristianos, mientras que Siria era un 40%. Pero desde entonces, la persecución de los cristianos ha reducido su número en Siria alrededor del 10% y en Turquía a menos del 1%. Hoy en día, muchos cristianos en el Medio Oriente son decapitados o crucificados. De nuevo, ahí están las referencias. Luego, en 2016, la organización humanitaria Open Doors informó que la persecución en India es extremadamente violenta y que la violencia está aumentando. Más de 350 cristianos fueron agredidos físicamente y al menos 9 cristianos fueron asesinados por su fe y al menos 3 mujeres fueron violadas. Open Doors dice que el gobierno indio, ahora dirigido por el Partido Nacionalista Hindú Bharatiya Janata Party, creo que se llama así, eso obviamente tiene cierto tiempillo, se está haciendo de la vista gorda ante los ataques contra las minorías religiosas, permitiendo que los cristianos sean atacados con impunidad. Esto no es nada nuevo. Para dar un ejemplo del costo humano involucrado, el 23 de enero de 1999, mientras dormían en su automóvil,
el misionero cristiano Graham Stein y sus dos hijos, Philip y Timothy, uno de 10 años y el otro de 7, fueron asesinados. Su coche fue rociado con gasolina y prendido fuego. Los atacantes les impidieron salir y gritaron, y cito, "Se ha hecho justicia, los cristianos han sido incinerados al estilo hindú". Steins había estado en la India durante 34 años operando un hospital y una clínica para leprosos. El hecho de que la persecución de los cristianos haya tenido lugar en lugares que comúnmente se cree que han tenido poca o ninguna exposición al Evangelio confirma que su mensaje se ha difundido más de lo que mucha gente cree. Por ejemplo, en 1597, 26 cristianos, 20 japoneses y 6 misioneros fueron crucificados en Nagasaki. Y en 1614, Tokugawa Ieyasu, está difícil el nombre, no soy tan otaku como parecen, el primero de los shogunes de Tokugawa, emitió y aplicó un edicto destinado a la completa extinción de la iglesia cristiana en Japón. No lo logró del todo, pero la disminución de los creyentes cristianos debido a la retractación y muerte inducidas por la tortura y la ausencia casi total de los nuevos conversos significó que para todos los propósitos prácticos el cristianismo en Japón fue aniquilado. Aún así, el cristianismo tuvo presencia. Muchos de estos cristianos japoneses fueron quemados en la hoguera. A principios del siglo XVII, me parece ser, sí, XVII, el comerciante inglés Richard Cox, a quien no le gustaban los misioneros papistas, entre comillas, escribió lo siguiente: "Vi a 55 de ellos martirizados al mismo tiempo en Miyako. Entre ellos había niños pequeños de 5 o 6 años, quemados vivos en los brazos de sus madres que gritaban, 'Jesús recibe sus almas'. Hay muchos en la cárcel que esperan la muerte cada hora, porque muy pocos regresan a su idolatría". La auténtica libertad religiosa no se incorporó a las estructuras legales de Japón hasta 1946. Lejos de ser una sociedad que anhela escuchar las buenas nuevas, no hay más cristianos en Japón hoy en día porque las persecuciones en los siglos pasados han sido muy severas. Como se mencionó anteriormente, el cristianismo también llegó temprano a China, pero los cristianos también fueron severamente perseguidos durante siglos. En el siglo XIV, los musulmanes mataron a cientos de miles de cristianos en China y en 1724 el cristianismo fue prohibido y cientos de misioneros y conversos fueron ejecutados. En 1900, las turbas enloquecidas fueron incitadas por un edicto dado por la emperatriz que dice: "Por orden imperial exterminen la religión cristiana. Muerte a los demonios extranjeros". Los cristianos fueron torturados y asesinados en gran número. Para tener una idea de lo que estaba sucediendo, considero una carta que una madre misionera escribió a sus 3 hijos que estaban a salvo en otra provincia. Ella dijo lo siguiente: ella dijo que estaba siendo abusados todos los días por bandas de hombres malos que quieren dinero de nosotros. Ahora todo nuestro dinero se ha ido. Sentimos que no nos queda más que intentar regresar a la ciudad. Esto no es un asunto fácil. Los caminos están llenos de estas malas personas que buscan nuestras vidas. Les escribo esto porque puede que sea la última carta para ustedes. Quién sabe. Pero es posible que estemos con Jesús muy pronto. Esto es solo una pequeña nota para enviarles un gran amor a todos y para pedirles que no se sientan demasiado tristes cuando sepan que nos han asesinado. Los hemos encomendado a todos ustedes en las manos de Dios. Él abrirá un camino para todos ustedes. Intenten ser buenos niños, amen a Dios, entreguen sus corazones a Jesús. Esta es la última petición de sus queridos padres, tu amado papá, mamá y la pequeña Jenny. Desde entonces, sus hijos nunca volvieron a saber de ellos. El mensaje del Evangelio se está difundiendo, pero muchas culturas están asesinando a los mensajeros.
La siguiente respuesta que vamos a dar sobre esta objeción es que Dios da el evangelio de maneras sorprendentes. Así que pongan atención a lo que voy a decir porque esto va a ser muy importante. Gracias en esto lo que voy a decir. Dios se asegurará de que aquellos que se arrepentirían vayan a tener la oportunidad. Dios se asegurará de que aquellos que se arrepentirían vayan a tener la oportunidad. Si va a venir en el examen. Considere a Jonás. Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar a los ninivitas. Y cuando Jonás rechazó el mandato de Dios, Dios hizo que lo arrojaran de un barco. Un pez gigante se lo tragó y luego lo vomitó en una playa cerca de Nínive. Jonás luego predicó la noticia a los ninivitas y ellos se arrepintieron. Antes, además, al principio de esta clase mencioné el eunuco etíope. En Hechos 8, del 26 al 39, leemos que un ángel le dijo al apóstol Felipe dónde podría encontrarse con este etíope. Y el espíritu le dijo a Felipe que se acercara a su carro y hablara con él. Como resultado, el etíope se convirtió en creyente y Felipe lo bautizó. Hoy la iglesia de Etiopía considera a Felipe como el fundador del cristianismo en su país. Además, cuando el apóstol Pablo fue encarcelado en Filipos, de alguna manera estaba en contacto con los santos de la casa del César, como dice Filipenses 4:22. Y de hecho, Clay Jones relata otra historia. Dice que mi esposa Jean y yo estábamos en una cabaña en una parte remota de Alaska donde solo habían 2 empleados. El dueño, que era cocinero, y la camarera, que era la mucama también. Durante la cena, la camarera descubrió que éramos cristianos. Nos dijo que unos años antes, mientras estaba en un hospital hasta el cuello de medicinas, tuvo una visión de Jesús. Él le predicó el evangelio y ella se convirtió al cristianismo. No tengo ninguna razón para no creerle. Del mismo modo, el autor Joe Rosenberg relata que si viajas por Medio Oriente, conocerás a muchos ex musulmanes que te dirán, como me han dicho a mí, que han tenido sueños y visiones de Jesús, quien personalmente les dijo que lo siguieran a él. Así que volvamos entonces de nuevo a la frase: Dios se asegurará de que aquellos que se arrepentirían vayan a tener la oportunidad. Y esto funciona tanto para los calvinistas y también como muchos arminianos. Dado que los calvinistas se aferran a la elección divina, esa respuesta no es un problema para ellos. Dios se asegura de que los elegidos escuchen el evangelio, caso cerrado. Pero esta respuesta también funciona para muchos arminianos, especialmente para aquellos que sostienen el conocimiento medio, aunque el conocimiento medio de Dios también lo sostienen algunos calvinistas como yo. Hay arminianos que sostienen el conocimiento medio, ya que Dios sabe quién se arrepentiría o no si tuviera la oportunidad, y Dios puede asegurarse de que aquellos que se arrepentirían tengan la oportunidad. Desde la perspectiva miriana, Douglas Gavett y Gary Phillips señalan lo siguiente: si no hay personas que nunca escuchan, pero creerían si escucharan, porque todos los que creerían habrían escuchado, entonces no vemos la espantosa dificultad moral. No nos sorprendería si la mayoría de los que sí escuchan no creen en Jesucristo y permanecen sin ser salvos, ni estaríamos dispuestos a culpar a Dios por este resultado de la libertad humana. Entonces lo que quiere decir es que si Dios tiene conocimiento medio, y es cierto que aquellos que están en partes remotas no creen, porque si tuvieran la oportunidad no creerían al final de cuentas, entonces esta cuestión moral caería, ya no sería tan espantosa. Eso es lo que está tratando de decir este autor. Luego, Paul Copan emplea el conocimiento medio para dar una respuesta diferente al problema del destino de los no evangelizados. Esto es lo que dice este Paul Copan. Yo pensé que este mae era sobrevalorado, pero cuando me leí ese libro de si Dios es un monstruo moral, qué bueno este mae. Ya este mae se lo recomiendo. Se lo recomiendo bien, mae, que lo lean este compa, es demasiado bueno. Dice: Dios ha creado el mundo actual en el que nadie es condenado por accidentes de nacimiento o geografía. En eso tenemos una afirmación tanto de la soberanía divina como de la genuina otorgada divinamente libertad de las escrituras. ¿Qué pasa con aquellos que nunca escuchan el evangelio?
Quizás el plan mundial de Dios incluye a aquellos que nunca escuchen el Evangelio, ya que no lo habrían abrazado incluso si lo hubieran escuchado. De hecho, nunca habrían abrazado el Evangelio en ningún mundo posible que él pudiera haber creado. Ahí se pasó, ahí es como muy extremo la perspectiva, pero es una perspectiva. En la soberanía de Dios, ninguna persona nacería en una región o grupo étnico no alcanzado si hubiera respondido libremente al Evangelio. A menos está bien en el mundo actual, pero en todos los mundos posibles está difícil. Y por último, y ya para terminar, William Lane Craig, que dice lo siguiente: un Dios amoroso se aseguraría de que la luz del Evangelio, el cual él sabe que responderían, llegue a esas personas. El lector indudablemente habrá conjeturado la manera de salir de este dilema. O sea, es posible que Dios, en su providencia, haya ordenado al mundo de tal manera que aquellos que de hecho nunca escuchan el Evangelio son personas que no responderían a él si lo escucharan. Dios lleva el Evangelio a todos aquellos que él sabe que responderían a él si lo escuchan. Por lo tanto, la motivación para el proyecto misionero es ser embajadores de Dios para llevar el Evangelio a aquellos a quienes Dios ha puesto para recibirlo libremente cuando lo escuchen. Nadie que respondería si lo escuchara se perderá. Así que con esto terminamos la clase de hoy. Y si usted tiene alguna pregunta, es tiempo de que puedan hacerlo. Bueno, es cierto. Me parece que la pregunta del Daniel se refiere a que si solo los cristianos buscan a Dios o hay otras religiones que buscan al Dios verdadero, me imagino. Bueno, hay bastantes religiones, hay que aclararlo bien. Y obviamente ignoro cuál es la creencia de cada una. Pero el Evangelio es tan simple que creo que podrían haber religiones que incluso abrazarían al Dios verdadero. Por ejemplo, si hay una religión que siente que hay un ser más grande que ellos y que por lo tanto sienten que son culpables porque con su conciencia han visto su maldad y de alguna otra forma sienten la necesidad de la salvación por medio de este ser grande y tratan de cambiar. Creo que es muy probable que estas personas estén adorando a Dios, al mismo Dios que los cristianos. Claramente no todos tienen las mismas creencias verdaderas, porque ni siquiera los mismos cristianos de denominaciones mantienen todas las creencias de manera correcta, ¿verdad? Yo no me declararía, como dice Tim Stratton, que soy infalible en todas mis creencias. Así que tampoco deberemos de ser tan duros en otras religiones que podrían tener otras creencias, pero lo básico, el núcleo, lo central de eso es muy parecido al cristianismo. Pero sí, es muy probable que algunas religiones podrían estar adorando al mismo Dios que los cristianos. Pero, como dice la Biblia, de hecho voy a buscarlo aquí. Esto mismo lo dice la Biblia, que dice: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder, divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado. Voy a buscar, bueno, dejemos esto. Por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, lo que está diciendo es que por medio de lo creado las personas pueden deducir que existe un Dios. Pues aunque conocían a Dios, y esta es la parte que por eso no hay que tener no hay que tener mucho optimismo de que haya otras religiones que adoren al mismo Dios. Porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos,
y de reptiles. Entonces, por consiguiente, Dios se entregó a todas esas cosas malas. De hecho, más adelante, tanto en el primer capítulo vemos que Dios, cada persona puede deducir la existencia de Dios por medio de lo creado. Y luego en el 2, déjeme ver en qué parte, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no tienen la ley, son una ley para sí mismos. Entonces, no solo en el capítulo 1 de Romanos dice que las personas, cualquier persona puede deducir la existencia de Dios por medio de lo creado, sino que también pueden por instinto deducir las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, obviamente, si usted hace cosas malas, va a deducir que usted es una persona mala y sabe que estas cosas necesitan pagarse. Entonces, esto no es muy diferente del cristianismo, de que usted es injusto, tiene que pagar por los pecados que usted ha cometido y necesita un salvador por ellos. Entonces, estas cosas son dos cosas y esto se llama revelación general, que hay una revelación que es impartida a todo el mundo de que es de Dios. Y es por eso que es posible que haya religiones muy parecidas al cristianismo, pero no hay que ser muy optimistas de ello, ¿verdad?